Buenos días chicos, comenzamos ahora con la siguiente unidad que se refiere a aire, la contaminación del aire y las medidas de control. Para comenzar a hablar del aire, vamos a recordar o vamos a estudiar en realidad en esta unidad lo que es la atmósfera. La atmósfera, que es una capa que mezcla de gases que rodea la superficie terrestre y se extiende aproximadamente hasta unos 10.000 kilómetros de esta superficie. En los primeros 50 kilómetros se extiende el 99%, se encuentra el 99% de la masa total de la atmósfera. Cuando alguna vez estudiamos la atmósfera en general y hablamos de la composición del aire, dijimos que el aire está formado un 21% aproximadamente de oxígeno, un 78% de nitrógeno y el 1% restante de una mezcla de los gases raros o gases nobles que conocemos y de hidrógeno. Sin embargo, esta composición, que es la composición originaria de la atmósfera, ha sufrido modificaciones debido a las diferentes actividades del hombre. Entonces, en las capas que se encuentran más próximas a la superficie terrestre, comienzan a aparecer gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno o el óxido nitroso, algo de ozono, y como resultado de estos otros gases que no son pertenecientes a la composición originaria de la atmósfera, terminan sufriendo efectos o fenómenos climáticos, o conocidos por ejemplo como el cambio climático por la composición de ciertos gases, otros fenómenos que conocemos como la lluvia ácida, diferentes entonces problemas, podríamos decir que hemos denominado ambientales, como resultado de la presencia de gases ajenos a la composición originaria de la atmósfera o gases contaminantes provenientes de las actividades del hombre. La atmósfera cumple diferentes funciones, es una capa protectora, filtra los rayos más nocivos del sol, es una fuente de nitrógeno, ya que tiene un 78% de nitrógeno, transporta agua, ya que gran parte del ciclo del agua ocurre en la atmósfera, como ya hemos estudiado, entre otras funciones. Vamos a analizar entonces sus diferentes capas. La primera capa, que se encuentra en contacto con la superficie terrestre, se denomina troposfera. La troposfera se extiende aproximadamente hasta unos entre 10 y 16 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, incluyendo la capa de transición entre la troposfera y la estratosfera, que es la siguiente capa, que se denomina tropopausa. En la troposfera, a medida que ascendemos, la temperatura va disminuyendo hasta llegar a valores aproximados de menos 56 grados centígrados. Esto se debe a que la fuente principal de calor en la troposfera es la radiación solar que se absorbe en el suelo. Por eso, a medida que nos alejamos del suelo, la temperatura va disminuyendo. En la troposfera podemos decir que se encuentra prácticamente todo el vapor de agua, las nubes y las tormentas de la atmósfera se manifiestan en esta capa. Y también en la capa de transición, que es la tropopausa, es la capa donde vuelan, por ejemplo, los aviones. La siguiente capa que vamos a estudiar es la estratosfera. La estratosfera se extiende aproximadamente hasta unos 50 o 55 kilómetros, incluyendo su capa de transición, que es la estratopausa. En la estratosfera, si observamos, la temperatura aumenta con la altura hasta la capa de transición. Esto se debe a que en esta capa se produce la absorción de la radiación ultravioleta del Sol debido a la presencia de gases como el oxígeno, que termina formando a su vez el ozono. Casi todo el ozono del planeta se encuentra en la estratosfera. Y por lo tanto, esta absorción de ozono realizada por el ozono, particularmente de las radiaciones ultravioletas, es la que hace que la temperatura ascienda aproximadamente hasta valores similares a los que existe en la superficie terrestre. Luego de la estratosfera se encuentra la mesósfera. En la mesósfera podemos observar que la temperatura disminuye significativamente hasta valores aproximados de menos 90 grados centígrados a 80 kilómetros de la superficie terrestre, que es hasta donde se extiende la mesósfera. Y esto se debe a que no existen en esta
en esta capa ningún tipo de especies que puedan absorber radiación como para aumentar la temperatura. Es una región ventosa y turbulenta, la mesósfera, contiene muy poco vapor de agua y por encima de la mesósfera, que se extiende la termósfera, observamos que ahora ya existen especies como iones, por ejemplo, y resultado de esto es que puede observarse un pequeño aumento de la temperatura. En la zona de la termósfera se presentan especies en forma atómica, como por ejemplo el oxígeno, que es su principal constituyente. Desde el punto de vista ambiental, las capas que nos interesan más son la troposfera y la estratosfera. Cuando hablamos entonces de contaminación del aire, nos referimos a que de esa composición original que mencionamos al principio, se puede encontrar modificada por la presencia de diferentes sustancias en ciertas concentraciones y con determinada frecuencia que terminan persistiendo en el aire y por persistir afectan en forma adversa tanto la salud de las personas como la calidad ambiental de donde las personas residen. Y por eso termina siendo un problema ambiental la contaminación del aire. Acá hay un ejemplo de una composición de un aire limpio respecto de un aire contaminado. Fíjense, por ejemplo, que podríamos decir que un aire limpio, hablando de algunos contaminantes, por ejemplo, el dióxido de azufre es un contaminante del aire. Fíjense el orden de las concentraciones. El dióxido de azufre podríamos considerar un aire limpio en un orden de 0,01 partes por millón, mientras que ya mencionaríamos o diríamos que un aire es contaminado cuando estamos en el orden de 0,02 partes por millón. Lo que quiero que se fijen que son valores bastante bajos, como para muy pequeña la variación entre uno y otro para que comenzar a decir que el aire se encuentra contaminado. Y decimos que está podríamos decir que está contaminado a partir de esos valores, porque a partir de allí comienzan a manifestarse ciertos problemas, tanto, por ejemplo, puede ser en la salud o puede ser a nivel ambiental. Estos valores de concentraciones permitidas o de concentraciones normales en el aire, en la calidad del aire ambiente, son variables según las regiones. Ya vamos a mencionar más adelante en la clase los valores que tenemos acá vigentes en la Argentina de calidad de aire. A lo que voy con este libro, es un libro tomado de España, pero fíjense, este cuadrito es tomado de un libro de España, pero fíjense la pequeña variación que hay entre uno y otro. Y estos valores que se fijan para decir que el aire se encuentra contaminado, el valor se encuentra fijado a partir de estudios específicos que demuestren ciertas alteraciones, como les dije recién, tanto en la salud de las personas o bien por estudios que hayan demostrado variaciones en la calidad ambiental o modificaciones a partir de ciertas concentraciones de contaminantes. Decíamos también que las capas más importantes, entonces, las que más vamos a hacer hincapié es la troposfera, que es la capa que se encuentra en contacto, es donde la capa que se encuentra en contacto con las personas contiene el aire que respiramos y es donde termina eliminándose la mayoría de los gases provenientes de los procesos que realiza el hombre. Las chimeneas de las fábricas, los caños de escape de los vehículos, una planta que genera energía eléctrica a partir de combustibles fósiles, ¿sí? Diferentes actividades del hombre. La primera capa que recibe esos gases que son contaminantes es la troposfera, que como decimos también contiene el aire que respiramos y por lo tanto es una de las capas de mayor interés desde el punto de vista ambiental. Y es una de las capas donde se van a manifestar gran parte de los fenómenos consecuencia de la presencia de los contaminantes. También la estratosfera es importante porque es una capa protectora que filtra las radiaciones solares más nocivas y porque allí se encuentra el ozono. Y conocemos ya que uno de los problemas ambientales que ya estudiamos es el problema del agotamiento de la capa de ozono. Y recuerden que dijimos agotamiento del ozono estratosférico, es el ozono que se encuentra en esta capa, debido a la presencia de ciertos gases contaminantes como son los clorofluorocarbonos que se encontraban originalmente en los aerosoles, también algunos óxidos de nitrógeno, por ejemplo, entre otros gases y que terminan
interrumpiendo la formación del ozono en esta capa y por lo tanto responsables del conocido agujero de ozono que últimamente se conoció que cada vez que se fue cerrando en esta época de cuarentena. Bien, algunos de los contaminantes que vamos a estudiar, yo menciono aquí el ozono y acá quiero hacer una aclaración porque suele generar confusión. El ozono es de importancia y es deseable que se mantenga en la capa de la estratosfera. Allí cumple la función de filtro. En la troposfera, el ozono, en la troposfera que es la capa que está en contacto con nosotros, podríamos decir, el ozono es un contaminante. ¿Por qué? Porque es una especie altamente oxidante, entonces acelera ciertas reacciones de oxidación. Entonces, repito, en la estratosfera el ozono es deseable que se forme, pero en la troposfera el ozono es un contaminante. ¿Qué otras sustancias conocemos? Las vamos a seguir desarrollando a lo largo de la clase, pero también, por ejemplo, podríamos hablar del dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el gas que nosotros eliminamos cuando respiramos y es el gas que se elimina de cualquier proceso de combustión completa. ¿Por qué termina siendo un problema el dióxido de carbono? Porque es uno de los gases responsables del conocido efecto invernadero. Perdón, sí, del conocido efecto invernadero y el problema debido a la elevada concentración de dióxido de carbono en la atmósfera se conoce como calentamiento global o cambio climático. También el vapor de agua es un gas de efecto invernadero y la presencia de partículas, dependiendo de qué partículas se trate, también va a tener ciertas consecuencias a nivel de la calidad del aire ambiental y de la salud de las personas. Entonces, los diferentes contaminantes sobre los cuales vamos a profundizar un poquito más adelante, los diferentes contaminantes pueden afectar a la salud de las personas, dependiendo de qué contaminantes se traten. Algunos contaminantes no son tan nocivos para las personas, pero presentan daños en la vegetación. Por ejemplo, el dióxido de azufre es uno de los gases responsables de la lluvia ácida. El dióxido de azufre se oxida a trióxido de azufre y el trióxido de azufre se combina con el agua de la atmósfera para producir la lluvia ácida. La presencia de dióxido de azufre y la consecuente lluvia ácida en la vegetación provoca que observemos, por ejemplo, en plantas con las hojas amarillentas o con puntitos amarillos, donde se sufrió el efecto de la lluvia ácida. Otro impacto, por ejemplo, en los bienes humanos, si seguimos dando el ejemplo de la lluvia ácida, es las estructuras. En una casa que tiene techo de chapa, si se encuentra cerca de una zona donde hay grandes emisiones de dióxido de azufre y puede haber manifestaciones de lluvia ácida, recuerden que la lluvia ácida es un problema local, podemos observar las chapas deterioradas o bien como oxidadas por el efecto de la lluvia ácida. Y bueno, en general el ambiente, la lluvia ácida también va a acidificar los suelos, si seguimos dando eso como ejemplo, o de otros contaminantes como los que mencionamos al principio, responsables del cambio climático, ¿sí? Provocan problemas globales. Los contaminantes pueden provocar tanto problemas globales como problemas locales. Puede haber emisiones de partículas, por ejemplo, de metales pesados que provoquen daños a la población, o el mismo dióxido de azufre, sin pensar en la lluvia ácida, si es percibido en ciertas concentraciones por las personas, es muy irritante a las vías respiratorias, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre la emisión de contaminantes por fuera de las normas o por encima de los valores permitidos, la presencia de contaminantes por encima de valores permitidos en la calidad del aire va a terminar provocando efectos nocivos. En estos efectos nocivos influyen mucho las condiciones de la atmósfera. La radiación solar, ¿por qué? Porque la radiación solar es aceleradora o promueve ciertas reacciones químicas y cierta transformación de contaminantes. La presencia de vientos, por ejemplo, porque las direcciones predominantes de vientos van a terminar siendo las responsables de los efectos de los contaminantes en ciertas poblaciones. Pueden ser a favor o desfavorables, ¿sí? Podría ser que la dirección predominante de vientos en una zona haga que los contaminantes se alejen de una zona que se encuentre poblada o al revés. Y como estamos hablando de gases, en este caso en la atmósfera, condiciones de presión y temperatura sabemos que modifican las condiciones de estos gases.
La humedad, la presencia del agua en la atmósfera, ya sea como lluvias o humedad ambiente en general, también es promotora de ciertas reacciones químicas que ocurren en la atmósfera. Por lo tanto, las condiciones en general que tengamos van a ser responsables de la producción de ciertas reacciones químicas, en muchos casos, que terminan transformando un contaminante en otro y haciéndolo más tóxico o haciendo que una población sienta los efectos de ciertas emisiones. Es decir, que todos los aspectos de la atmósfera es importante estudiarlo. ¿Qué más? A ver, de lo que no mencionamos recién, ya hablamos de la velocidad y dirección de los vientos, hablamos de la estructura térmica de la atmósfera, de las condiciones de turbulencia del aire, los accidentes geográficos, ¿sí? La presencia de valles o de montañas también puede provocar que termine encerrada, podríamos decir, la capa contaminante. Bueno, las radiaciones solares que aceleran ciertas reacciones o promueven la humedad que promueve la producción de otras y ciertos fenómenos meteorológicos van a terminar afectando. Existen diferentes contaminantes del aire, los vengo mencionando, podríamos decir, en forma desordenada en lo que comienza la clase, y hay diferentes criterios de clasificación o formas de clasificar estos contaminantes. Vamos a estar hablando siempre de los mismos contaminantes, pero simplemente vamos a estudiar los criterios de clasificación de los mismos. Uno de los criterios de clasificación divide a los contaminantes según su comportamiento en contaminantes primarios o contaminantes secundarios. Un contaminante primario es un contaminante que sale de su fuente emisora y se mantiene de esa forma en la atmósfera. En esta imagen que tenemos, por ejemplo, tenemos una fuente de contaminación natural, esto que está aquí es un volcán que emite ciertos gases contaminantes, también partículas en suspensión, por ejemplo cenizas, es una fuente de contaminación natural. Aquí tenemos la emisión, representada la emisión del caño de escape de un vehículo, por ejemplo, y aquí representada las emisiones de una chimenea de fábrica. Entonces los contaminantes primarios son los que se van a mantener, se eliminan de esa forma de su fuente emisora y se mantienen así en la superficie en la atmósfera. Por ejemplo, monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno, dióxido de azufre, partículas en suspensión son contaminantes primarios. Algunos de estos contaminantes primarios pueden mantenerse así o bien sufrir reacciones químicas. Los productos de esas reacciones químicas, que también son contaminantes, son los que se denominan contaminantes secundarios, es decir, los que se terminan formando en la atmósfera. ¿Qué tenemos aquí indicado? Por ejemplo, tenemos indicado el ácido nítrico, que es un contaminante secundario que se origina por la combinación de los óxidos de nitrógeno con el agua. La oxidación de ciertos óxidos de nitrógeno con el agua y luego la combinación con el agua. Lo mismo el ácido sulfúrico, que es un contaminante secundario resultante de la oxidación del dióxido de azufre a trióxido y la combinación del trióxido con el agua. Y bueno, algunas sales acá de nitratos y sulfatos, y aquí no se ve bien, pero es el símbolo químico del trióxido de azufre, que sería el contaminante secundario resultante de oxidar, es decir, de combinar el dióxido de azufre con el oxígeno de la atmósfera, que va a pasar a trióxido. Entonces los primarios son los que se eliminan de la fuente y no sufren modificaciones en la atmósfera, es decir, que si yo encuentro dióxido de azufre en la atmósfera va a ser un contaminante primario. Ahora, parte de ese dióxido de azufre puede transformarse y formar contaminantes secundarios como el trióxido de azufre, por ejemplo, y el ácido sulfúrico. El contaminante secundario entonces es el que se forma en la atmósfera resultado de algunas reacciones químicas. Otra forma de clasificar a los contaminantes del aire es, y es una de las formas más antiguas, es diferenciarlos o llamarlos contaminantes criterio y no criterio. Dentro de los contaminantes criterio se encuentran los contaminantes más comunes, es decir, los que salen prácticamente de toda fuente emisora en general o de diferentes procesos. ¿Por qué se llaman criterios? Porque como eran los contaminantes más comunes, originalmente para estos contaminantes fueron que se fijaron
límites permitidos de emisión o criterios de emisión permitidos. Por eso se llaman criterio y por eso se llaman no criterio. Los contaminantes no criterios serían los contaminantes que son menos comunes o más específicos, que salen de ciertos procesos productivos nada más. Entonces, dentro de los contaminantes más comunes, mencionamos el monóxido de carbono, los óxidos de azufre, el óxido de nitrógeno, el ozono, que ya explicamos que en la troposfera es un contaminante, el plomo en forma de partícula o en general el material particulado, aunque sea inerte. Otra forma de clasificar a los contaminantes es clasificarlos en físicos, químicos y biológicos. Dentro de los contaminantes físicos en la atmósfera vamos a mencionar en particular dos, que son los que pueden llegar a afectar: el ruido y las radiaciones ionizantes. Bueno, el ruido sabemos que se propaga en un medio como el aire y decimos que es un concepto subjetivo porque lo que para una persona puede ser ruido, para otra puede ser algo agradable. Por ejemplo, si a alguien no le gusta el rock pesado, puede escuchar rock pesado y puede parecer que es ruido, y a quien le guste eso va a decir que es un sonido agradable, ¿sí? Entonces el ruido es un concepto subjetivo. Si bien existen límites permitidos de niveles de ruido en el aire ambiente, que no son iguales que los niveles permitidos de ruido en un ambiente laboral. Lo aclaro para aquellos que ya cursaron higiene para que no confundamos, por ejemplo, los límites. Existen normas que regulan los niveles de ruido en un ambiente externo y por lo general, y ordenanzas a nivel municipal. Como para tener una idea, en el ambiente externo el nivel de ruido permitido es de 60 decibeles. Eso es lo normal, mientras que si alguno ya estudió y ya hizo la materia de higiene y seguridad, esos niveles son un poquito más elevados en un ambiente, lo que se permite es un poquito más en un ambiente laboral. Entonces, respecto del ruido, influyen, ya sabemos, la fuente que emite ese ruido, el medio en el cual se va a propagar y las condiciones atmosféricas. Es poco probable como contaminación ambiental un problema de ruido que sea permanente, pensando por ejemplo en una fábrica, ¿sí? Una fábrica funcionando no tiene por lo general problemas de ruido en ambiente externo, porque imagínense que si tiene problemas en un ambiente externo, lo que serán esos pobres trabajadores adentro si el problema ya es afuera, si el problema ya se siente afuera, ¿sí? Entonces por lo general el ruido es un proveniente, por ejemplo, del funcionamiento de maquinarias en un proceso productivo, es algo que se controla primero en el ambiente laboral y no termina siendo una consecuencia en el ambiente externo. ¿Qué problemas de ruido podría haber en general si nos vamos del ambiente industrial? Por ejemplo, un boliche, ¿sí? La carga y descarga de camiones de alguna instalación, de algún depósito que esté ubicado en zonas que sean residenciales y puede llegar a provocar molestias a los vecinos. Puede ser, por ejemplo, problemas que resulte desagradable los vecinos, por ejemplo, de la ciudad cultural, cuando se hacen todos los festivales a la noche, puede ser que para ellos los niveles elevados que perciben de sonido les resulte molesto y terminen desembocando para ellos sean problemas de ruido porque lo viven todo el tiempo, ¿sí? Pero más bien podríamos ver que se manifiesta en un ambiente externo por ese tipo de eventos y no consecuencia de una actividad industrial en particular. Esa es la diferencia que quiero hacer, sino más bien de actividades de la población en general que podríamos llegar a percibir algún tipo de problema de ruido en ambiente externo. Otro contaminante físico dijimos que son las radiaciones ionizantes. Cuando hablamos de radiaciones ionizantes nos referimos específicamente a los rayos X, a las partículas alfa, beta y a los rayos gamma. ¿Por qué son nocivas estas radiaciones ionizantes? Porque ionizan la materia y pueden llegar a alterar las células de los organismos vivos y por lo tanto provocar problemas de enfermedades. No hay que confundirse las radiaciones ionizantes con las radiaciones que son no ionizantes, que son, por ejemplo, las que se emiten de las antenas de telefonía celular o de una radio, por ejemplo. ¿En qué caso se emitirían radiaciones ionizantes? Si tendríamos una planta nuclear, ¿sí? O sea, la posibilidad de emisión de partículas alfa, beta o rayos gamma
es decir, viviríamos próximo a una central nuclear que tenga pérdidas, obviamente, ¿sí? O sea que nosotros en particular en la provincia de Jujuy podríamos decir que no estamos expuestos a este tipo de radiaciones en el ambiente externo. Ahora, un trabajador, y ya estaríamos metiéndonos en el campo de la higiene y seguridad laboral, que sea técnico o radiólogo y se tiene que proteger de los rayos X, ¿sí? Pero eso es algo localizado y en un ambiente externo, perdón, en un ambiente laboral, mejor dicho, no en un ambiente externo. Nosotros normalmente en los sectores donde circulamos no estamos expuestos a este tipo de radiaciones ionizantes. Fíjense entonces que las radiaciones ionizantes son, bueno, los rayos X médicos, por ejemplo, y las no ionizantes y mucho menos nocivas son las provenientes de los transformadores, ¿sí? O de las redes de alta tensión, que en algún momento fueron como muy cuestionadas por las radiaciones que se emitían, las de las antenas de radio, ¿sí? La telefonía móvil, por ejemplo, todas esas son radiaciones no ionizantes. Se controlan, existen límites y la mayoría de las instalaciones que tenemos, estaciones transformadoras, antenas de telefonía celular, antenas de radio, se miden estas radiaciones ionizantes y la mayoría se encuentran muy por debajo de los límites establecidos, es decir, que están cumpliendo la norma bien notoriamente, digamos, alejado de los límites máximos, ¿sí? Como para que no, como para que sepamos, digamos, y no tengamos miedo cuando pasamos cerca de un transformador o cerca de una antena de telefonía celular. Si bien, repito, fueron muy cuestionadas en su momento, es porque no está claro el tipo de radiación que es o se informa en forma parcial a las personas. Pero como nosotros sabemos que todo tipo de radiación, ustedes han cursado física 2 en su mayoría, han estudiado entonces radiaciones, también han cursado química y saben que se puede medir. Y bueno, se puede medir y se puede comparar, hay valores límites establecidos y como les digo, en las instalaciones que tenemos aquí y en general en cualquier lugar están muy, muy por debajo de lo que del límite máximo, o sea que no tendría que ser un problema que nos preocupen las radiaciones no ionizantes en la comunidad en general. Bien, siguiendo con los contaminantes y con esta clasificación, los que mencionamos anteriormente como contaminantes primarios y secundarios, podríamos englobarlo dentro de este criterio de clasificación a todos como contaminantes químicos. Las partículas, y cuando hablamos de partículas hablamos de una mezcla que puede tener diferentes composiciones, los óxidos de azufre, los óxidos de carbono, los compuestos de nitrógeno, hidrocarburos, ozono y otros oxidantes, algunas sustancias halogenadas, los metales pesados y las conocidas dioxinas y furanos. Decíamos entonces recién que cuando hablamos de material particulado podemos tener partículas que sean inertes, es decir, que no afectan a la persona y simplemente sean molestos por su tamaño o por su presencia, o bien partículas que contengan sustancias que puedan llegar a afectar o no a una persona. Por ejemplo, en material particulado podemos tener algunos contaminantes biológicos como una bacteria, un hongo, ¿sí? Algunos contaminantes de origen orgánico como el polen, como las resinas, algunos con contenidos de hidrocarburos como el alquitrán, algunos con contenidos de metales pesados, ¿sí? Algunos que contengan sales inorgánicas, nitratos, cloruros. O sea, todo esto puede haber en el material particulado. Por lo tanto, uno habla de material particulado en general y se regula en general el nivel de este material particulado en forma completa. Pero cuando dentro de ese material particulado hay potencialmente presencia de ciertos contaminantes, por decirle, mido el material particulado próximo a una fábrica que trabaja con plomo y es interesante dentro de ese material particulado analizar específicamente cuánto hay de plomo, porque los límites que fijen las normas de material particulado seguramente no son los límites del plomo, sino que para el plomo hay un límite más específico por su toxicidad, ¿sí? Pero en general, cuando uno habla de partículas en el ambiente, puede tener una composición de lo que sea. También, por ejemplo, hablamos de otros compuestos de azufre, mencionamos en general. Hablamos ya de los óxidos de azufre. El dióxido de azufre puede emitirse, por ejemplo, de procesos de fundición de minerales azufrados, por ejemplo, el sulfuro de plomo,
el plomo se extrae como mineral en forma de sulfuro de plomo, y para separar el plomo y producir los lingotes de plomo para los usos que tenga, el proceso se separa el azufre y se oxida y produce una gran cantidad de dióxido de azufre que es importante tratar. Bueno, el trióxido también puede emitirse dióxido de azufre de una planta de producción de ácido sulfúrico, por ejemplo. Bueno, el trióxido también puede emitirse de una planta de producción de ácido sulfúrico o por oxidación del dióxido en la atmósfera. O sea, el trióxido también puede ser contaminante, es un contaminante secundario, dijimos, cuando se está produciendo en la atmósfera. El sulfuro de hidrógeno, que es un gas que tiene un olor característico a huevo podrido, era el responsable en algunos casos de los olores desagradables que se producían de plantas como papeleras, por ejemplo. Hace muchos años la papelera que tenemos en Río Blanco trabajaba con un reactivo que producía compuestos que tenían esta molécula de sulfuro de hidrógeno, entonces había un olor muy característico que se sentía acá en la capital cuando estaba trabajando la fábrica y venía viento del sur. Esas sustancias forman lo que se denominan mercaptanos, que tienen ese olor desagradable. Otras fuentes de producción de estos gases son, en forma natural, los volcanes. Los volcanes, cuando entran en erupción, comienzan a eliminar dióxido de azufre, por ejemplo. Y también procesos de combustión de petróleo y carbón, entre otros. Otro contaminante químico son entonces, por ejemplo, los óxidos de carbono. El monóxido de carbono, que puede ser responsable o emitirse de procesos de combustiones incompletas, o bien, fíjense, de incendios forestales, siempre es por ausencia de oxígeno acá, puede ser por oxidación del metano, en un ambiente siempre de poca presencia de oxígeno, por eso no termina de oxidarse el carbono. El dióxido de carbono es el gas que se emite de procesos de combustión completa y es el gas que nosotros eliminamos cuando respiramos. Seguimos con otros contaminantes químicos como los óxidos de nitrógeno. Muchos de estos óxidos se emiten, por ejemplo, de la combustión del caño de escape de los vehículos, de procesos de combustión de combustibles en general, ¿sí? Algunos, bueno, por transformaciones del suelo o tormentas eléctricas, como el óxido nitroso, y otros compuestos de nitrógeno, que no es un óxido, acá tendría que decir compuestos de nitrógeno, como el amoníaco, se produce en las fábricas, podría eliminarse de las fábricas de abono, por ejemplo, porque se encuentra en parte o forma parte de la urea, que es una sustancia que se utiliza como abonos. También el amoníaco se utiliza como refrigerante en algunas plantas y cuando hay fugas o problemas podría haber presencia de amoníaco en el ambiente. Y obviamente que es un gas, nosotros conocemos sus características. Alguna vez cuando cursaron química percibieron cuáles son los efectos del amoníaco, que es bastante irritante y no es muy agradable en las vías respiratorias. Otros contaminantes, por ejemplo, bueno, son los hidrocarburos en general, que pueden eliminarse de industrias petroleras o de sus productos derivados. Y aquí el ozono se puede producir en la atmósfera, bueno, por reacciones fotoquímicas donde la actividad solar es muy importante y parte del aprovechamiento de esta actividad solar es lo que se produce en la atmósfera, donde se rompe la molécula de oxígeno y esos oxígenos que quedan atómicos se combinan con una molécula de oxígeno para formar el ozono. Mientras que, como dijimos, puede formarse también en estas condiciones, pero en la capa de la troposfera, y termina siendo en la troposfera, por su alto poder oxidante, un contaminante. También algunos compuestos que contengan algunos de los gases como cloro o flúor principalmente, son gases que se caracterizan por ser muy irritantes, además en muchos casos letales, como es el cloro. El cloro se utiliza en una planta de tratamiento de agua y efluentes. Vimos en la clase anterior, por ejemplo, como un desinfectante. Y también tiene diferentes usos según las industrias. A lo mismo que el ácido clorhídrico o el ácido fluorhídrico, bueno, o fluoruro de hidrógeno, que tiene diferentes usos. Los metales pesados se emiten por lo general de
en forma de partículas y se van a emitir de industrias metalúrgicas principalmente o de procesamiento de minerales. Y bueno, cada metal pesado en particular tiene sus efectos y cada metal pesado en particular tiene sus niveles permitidos en el aire ambiente para no provocar daños en la población en general si existe esa composición si existe eliminación de estas partículas próximas a una población donde pueda llegar a alterar la composición del aire ambiente, ¿sí? Por ahí es menos común encontrar mercurio, pero uno de los más comunes para que se puede llegar a encontrar es el plomo, por ejemplo. Provocan contaminación cercana a la fuente porque justamente se eliminan en forma de partículas y como son tan pesados, no pueden viajar mucho a través del aire, sino que caen muy próxima a la zona donde son eliminados por el mismo peso de la partícula. Un contaminante químico que mencionamos quizás que en algunas clases son los denominados, o escucharon quizás ustedes en algún momento, en alguna noticia que leyeron, los denominados bifenilos policlorados o sus siglas en inglés PCB. Los PCB son sustancias formados, como se mencionan acá, ustedes ya hicieron orgánica, entonces son anillos de benceno unidos y donde están aquí los numeritos van átomos de cloro. Por eso son bifenilos, estos son los grupos fenilos, policlorados porque tienen muchos cloros. Los PCBs constituyen un contaminante químico y bueno, hoy por hoy cada vez están siendo eliminados de circulación y cada vez más, y yo creo que queda pocos PCBs en funcionamiento, es muy poco probable que se pueda llegar a encontrar PCBs, pero bueno, vamos a hablar de ellos y por qué su toxicidad. En su momento fueron muy buenos cuando se los descubrió por sus características, sobre todo dieléctricas, y se utilizaron en los transformadores, en los aceites de los transformadores como refrigerantes. ¿Por qué? Porque eran sustancias muy estables, tenían una presión de vapor muy baja, es decir, que no se eliminaban en forma de vapor, eran poco combustibles, entre otras cosas, y eso hacía que sean muy útiles a los efectos de refrigerar un transformador. Sin embargo, en algún momento en la región oriental, en China, Japón, no recuerdo bien cuál de los dos países, se derramó PCB en un río y los peces consumieron ese PCB, muchos peces murieron, personas consumieron esos peces y también terminaron, en muchos casos hubo muertes. Esto se debe a que el PCB ingresa a la cadena trófica que llamamos y se produce un efecto que se llama de biomagnificación. Es como que se va potenciando su concentración a medida que va pasando de un pez, por ejemplo, a una persona o un animal que se come ese pez. Entonces es como que esa concentración se va potenciando. Son sustancias que son muy persistentes en el ambiente y son bioacumulativos, se acumulan en los tejidos grasos. Entonces es muy difícil que la persona o si un animal los tiene, los elimine. Tiene entonces este incidente que yo les comentaba, provocó una serie de muertes y a partir de allí entonces se comenzaron a hacer campañas y establecer leyes que promovían la eliminación de los PCBs. ¿Dónde podríamos haber encontrado PCBs en la provincia de Jujuy? En los transformadores que nosotros vemos en las calles. Sin embargo, esto ocurrió a principios del año 2000, salieron leyes específicas en la provincia en Argentina, la ley 25670 promueve específicamente la eliminación de estas sustancias y a partir de ese año, del año 2000-2002, comenzaron a eliminarse los PCBs de los equipos eléctricos. En la provincia de Jujuy, en el año 2005, se eliminaron todos los PCBs que había en los transformadores y si ustedes pueden ver los equipos de transformadores en las calles, van a ver, si miran con detalle, que tienen un sticker circular pegado que dice equipo libre de PCB. ¿Por qué? Porque fueron en su momento descontaminados. No obstante, existe mucho temor respecto a estas sustancias
que generan a su vez muchos conflictos ambientales porque la población teme que por la baja credibilidad que tiene las empresas y el Estado en general, por ejemplo, ven un transformador cerca y tienen miedo de que tenga PCB, o bien se asocian en muchos casos problemas de salud asociados a la presencia de transformadores, cuando en realidad eh, ya no hay transformadores que contengan PCB en la vía pública y, y fíjense que por sus características de bajas presiones de vapor sería poco probable que llegue a producir algún efecto en la población si los hubiere, pero bueno, no los hay. Esto respecto de estos equipos. Parecido en su forma molecular, otras sustancias químicas que son bastante, que asustan bastante, podríamos decir, a nivel ambiental y que son para cuidarse, son para eliminarlas o son no deseables en la emisión de cualquier efluente, tanto gaseoso o en el caso de las dioxinas y furanos también puede eliminarse en efluentes líquidos. Son este tipo de sustancias, dioxinas y furanos. Fíjense que también tienen una estructura similar a la de los PCB, son dos fenilos, pero en este caso unidos aquí por dos puentes oxígeno para el caso de la dioxina y para el furano por un puente oxígeno que tenemos aquí al medio. Y donde están los numeritos también van átomos de cloro. Estas sustancias son sustancias que son muy tóxicas y tienen características similares a las de los PCB, que son bioacumulativos, ingresan a la cadena trófica y se produce un efecto que se denomina de biomagnificación. Se eliminan de, eh, de procesos de combustión donde hay cloro presente, eh, por ejemplo, o cuando se utiliza cloro, una de las industrias que son potenciales fuentes emisoras de dioxinas y furanos, son las papeleras que blanquean el papel con cloro. ¿Por qué? Porque el papel por lo general se hace con madera y parte de la lignina eh, o parte de la materia esta orgánica de la lignina en combinación con el cloro que se utiliza termina produciendo dioxinas y furanos. Por eso en su momento hubo un conflicto muy grande en la Argentina por la instalación de papeleras en las márgenes del río Uruguay con la gente de Gualeguaychú, que Uruguay estaba permitiendo esta instalación. ¿Por qué? Porque eran papeleras que tenían tecnologías bastante, decían en su momento obsoletas, blanqueaban utilizando cloro y decían, bueno, que en Europa esas tecnologías ya no son permitidas, lo cual es cierto y por eso venían a instalarse acá, y por el miedo de la población era por las potenciales emisiones de dioxinas y furanos que podían haber. Bueno, no solamente se puede producir de las papeleras, sino de una serie de procesos de combustión sin control. Por ejemplo, cuando uno ve en una esquina un pequeño microbasural que alguien para evitar que se produzcan moscas se le ocurrió quemar la basura, en medio de esa quema de basura hay una mezcla de todo. Dentro de eso puede haber, por ejemplo, plásticos clorados, porque en un envase de shampoo que utilizamos en la casa, que lo descartamos cuando se desocupa, por ejemplo, si no reciclamos, puede ser producido por plásticos clorados en combustión, con algo de materia orgánica, puede llegar tranquilamente a producir este tipo de emisiones de dioxinas y furanos. Además de que estos microbasurales pueden emitir cualquier tipo de contaminante. Entonces, por eso lo no deseable de la combustión de basura, además en la calle, porque se pueden emitir cualquier contaminante, de la producción de este tipo de sustancias. También pueden emitirse de hornos incineradores de residuos, por eso los hornos incineradores son poco agradables para la población o tienen mucha resistencia a la población en general. Entonces, siempre que haya compuestos orgánicos clorados o combustión van a producirse. Los compuestos orgánicos clorados, como decíamos el PVC, la combustión produce ácido clorhídrico. Si se produce una combustión incompleta de lignina, que es lo que tenemos en el papel, en el cartón, por ejemplo, hay compuestos fenólicos y la combinación de estos fenoles, que son estas moléculas, la combinación de los fenoles con el ácido clorhídrico es lo que provoca las dioxinas y furanos. Así que fíjense que en la combustión de un pequeño microbasural seguramente tenemos algo de papel y cartón y seguramente tenemos un plástico clorado, entonces potencialmente tenemos una fuente. Por eso es una práctica que hay que descartar
la quema de residuos y por eso está tan prohibida, ¿sí? Uno de los contaminantes que se elimina puede ser las dioxinas y furano, pero también se pueden eliminar metales pesados, a alguien se le ocurrió tirar una pila, puede haber cualquier tipo de contaminación del aire. Bien, en general, cuando clasificamos eso sería entonces lo de recién respecto de, para terminar con la clasificación de los contaminantes químicos más conocidos. Para clasificar las fuentes de contaminación del aire, las podemos clasificar por un lado en móvil y estacionarias y por otro lado en puntuales y difusas. Yo voy a volver a este esquemita que teníamos aquí, porque aquí también están indicadas las fuentes. Una fuente móvil va a ser un vehículo, ¿sí? Un medio de transporte, es una fuente de contaminación móvil. Y estacionaria, por ejemplo, una fábrica o, por ejemplo, un volcán. ¿Por qué? Porque no, estos dos están fijos, ¿sí? En un lugar determinado. Y por otro lado decíamos fijas o difusas, una fuente fija o fuente puntual es lo que sale de una chimenea, de una fábrica. Y una fuente difusa sería, por ejemplo, un basural, una gran extensión de basural que alguien resuelva quemarlo. No sale en forma puntual esa emisión, sino en una extensión más amplia y por eso sería una fuente difusa de contaminación del aire. Bien. Aquí podríamos en este cuadrito, ya habiendo hablado de los contaminantes, tenemos indicado en esta y en las siguientes diapositivas las emisiones comunes según el tipo de actividades que realice el hombre. Por ejemplo, en una central térmica se va a eliminar por la combustión de combustible dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y esto de PST es partículas sedimentables totales, o sea, partículas que van a terminar depositándose por sí mismas, material particulado. En una planta de cemento, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y también material particulado. En una planta de cerámica, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, restos de plomo puede haber y material particulado en general. En una industria, fíjense, de curtidos o que hace cueros, sulfuro de hidrógeno, compuestos orgánicos volátiles, por ejemplo, en una fábrica de pasta de papel, no de papel, sino de pasta de papel, sulfuro de hidrógeno, esto por el tipo de reactivo que utilizan y material particulado. En algún proceso de combustión de gas natural, fíjense, al gas natural que se considera un combustible limpio puede eliminar algo de monóxido de carbono y de dióxido de nitrógeno y por combustibles sólidos y líquidos también se eliminan dióxido de azufre y material particulado, entre otras. Y acá en industria química, compuestos orgánicos volátiles, ácidos clorhídricos, cloro gaseoso, pero dependerá de la industria química que otros contaminantes más, ¿sí? Si no se eliminan también algo de metales pesados, por ejemplo, como para que tengan una idea. Bueno, y aquí para refinerías y transporte también cuáles son los potenciales gases contaminantes.